Aleluya. Muy bien, buenos días para todos, ¿cómo les va? Dios les bendiga muchísimo. Sí, es una alegría siempre estar juntos, así que esta mañana, en el nombre del Señor, ¿sí? Con alegría de corazón, estamos aquí para
bendecir, ¿sí?, el nombre del Señor y tener este tiempo, ¿sí?, un buen tiempo, ¿sí? Aleluya. Bueno, oremos al Señor por todas las necesidades, ¿sí?, por todas las peticiones, por todas las situaciones, ¿sí?, también por la nación, ¿sí?, por el país. Dediquemos un tiempo a orar y pedir al Señor. Señor, esta mañana oramos en el nombre de Jesús el Cristo, el que tú enviaste, tu Hijo amado, que pagó un precio de sangre, Señor, que colocó su cuerpo en sacrificio. Señor, esa muerte tiene poder para responder, para, Señor, en este tiempo oír. Tú oyes la oración, tú escuchas la oración, tu pueblo que ora, Señor, basado, Señor, en lo que tú hiciste. Tú dijiste, clama a mí y yo te responderé. Así que nosotros esta mañana, Señor, clamamos porque sabemos que tú oyes la oración. Mira, Señor, cuántas personas necesitadas, cuántas personas en angustia extrema, cuántas personas, Señor, en dolor, en sufrimiento, Señor, oramos. Pedimos esta mañana que los bendigas. En el nombre de Jesucristo, que se les abran caminos. Padre, que las enfermedades, los límites, Padre, grandes, cosas que son imposibles de hacer. Oramos que esta mañana, Señor, se produzcan milagros, sanidades, liberación, libertad espiritual, emocional, física, Señor, y personas esta mañana sean tocadas por el Espíritu de Dios. Rompe las cadenas, rompe las ataduras pesadas, lo que nadie puede hacer esta mañana, Señor, tú eres aquel que lo haces. Tú rompes cadenas pesadas, cargas muy dentro del corazón, en el espíritu, Señor. Padre, creemos esta mañana, creemos en milagros, Señor. Señor, sana esta mañana. Señor, intercedemos esta mañana por toda la nación, de norte a sur, de este a oeste. Oramos, Señor, por el presidente de la nación. Oramos, Señor, por las personas que están alrededor de él, las personas que le ayudan. Señor, oramos, clamamos, Señor, para que vengan buenos tiempos para Argentina, Señor. Para que vengan horas buenas, Señor. Dios mío, tiempo, Señor, de victoria, tiempo de alegría, tiempo de paz. Tiempos, Señor, santos, tiempos limpios, tiempos que se abren, Señor, para una nueva etapa en esta nación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Creemos en milagros, Señor. Creemos que tú harás grandes cosas en esta nación. Gracias, Señor, por lo que haces ahora en medio de nosotros. Oramos, Señor. Oramos y suplicamos, Señor, por todas las personas que están pasando en este momento tiempos difíciles de enfermedades, de cargas, Señor, de situaciones económicas, financieras extremas. Clamamos, Señor, y decimos, Señor, responde la oración. Que en estos tiempos difíciles aprendamos a conocerte como nunca te hemos conocido. En el nombre de Jesucristo, así sea, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, que el Señor les bendiga muchísimo, ¿no? Esta mañana también queríamos compartir con ustedes algunas cosas que son importantes. Bueno, esta semana está comenzando la semana de adoración, ¿sí? Y esta semana de adoración todos nosotros vamos a participar de 7 días que lo tenemos explicado acá en lo que es el WhatsApp, ¿no? Y también en el Facebook. Así que van a ser 7 días donde vamos a usarlo para perdonar, ¿sí? Hoy estamos comenzando el día domingo con el perdón entre esposos, ¿sí? Así que aquellos que de alguna manera, ¿no?, siempre en las situaciones, en la cotidianeidad, ¿sí?, nos ocurren cosas, pasan cosas, ¿sí?, situaciones, y es necesario que a veces tengamos un tiempo de perdonar al otro, ¿sí?, incluso de cambiar la actitud, ¿no?, de limpiar el corazón de cuántas cosas, de rencores, de resentimientos, para poder empezar de nuevo y otra vez comenzar la vida de matrimonio. Así que hoy es el día del matrimonio, el perdón del matrimonio, ¿sí?, donde podemos perdonar en oración. Recuerden ustedes, el consejo es perdonar en oración, porque hay cosas que son viejas y cosas de muchos años que no vamos a estar
tratando de arreglarlas porque ya han pasado tanto tiempo que algunos ni se acuerdan de qué se trataba. Así que arreglemos hoy. Bueno, y mañana continuamos, mañana lunes, con el perdón entre padres e hijos, hijos y padres, ¿sí? Y así vamos a estar toda la semana, que también a través del devocional vamos a tener este tiempo de también explicar y aclarar los temas del perdón, ¿sí? Que es muy, pero muy importante. También queremos decirles, bueno, que hemos comenzado los grupos pequeños, ¿sí? Donde los hermanos también que están a cargo de los grupos van a estar llamándolos, y también si usted no tiene un grupo y usted dice, pero ellos tienen un grupo y yo ¿por qué no estoy en ningún grupo de nada? Bueno, recuerde algo, bueno, escríbanos, ¿sí? Escriba a Diego Olea, ¿sí? Escríbanle a ellos para este tema de los grupos, ¿sí? Y cómo van a seguir funcionando y cómo va a estar, y dígale, bueno, yo no tengo un grupo, no sé dónde ir, o tenía un grupo y bueno, se desarmó. La idea es que sigamos los grupos por medio de lo que es las redes sociales. Así que bueno, eso va a funcionar, así que en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Y algo también importante es que estamos, ¿sí? Organizando, está desarrollándose lo que es la iglesia online, donde Andrea, ¿sí? Es la directora de lo que sería toda la iglesia online, junto con Miguel, que sería el subdirector, con el objeto de organizarnos, ¿sí? Todo esto tiene el objeto de organizarnos, bueno, y levantarnos como iglesia para este tiempo, ¿sí? Así que en el nombre del Señor los invitamos a ser parte de todo esto. ¿Sí? ¿Qué les parece que también demos gracias al Señor por lo que Él nos ha provisto, nos ha dado, ¿sí? Nos ha dado lo suficiente? Si usted está pasando un momento, una situación financiera, económica muy difícil, también es tiempo de creerle al Señor. Recuerden que las situaciones económicas financieras no siempre se dan cuando las cosas van todas mal. A veces también, aún estando bien la nación o el país, hay mucha gente que está mal. Así que veamos esto como una oportunidad de glorificar al Señor y de tomarnos de la mano del Señor y de creer en milagros, ¿sí? Nosotros creemos esto, sé que parece a veces una locura esto, pero creemos en milagros financieros, económicos, ¿sí? De manera milagrosa. Así que lo que hacemos así es pedirle al Señor milagros económicos, financieros, por medio también de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, consagramos, ¿sí? Creemos esto, ¿sí? Sé que sumando y restando siempre parece que las cosas son menos, pero cuando uno empieza a ver la mano del Señor, ahí uno se da cuenta lo que es confiar en Dios. Esa confianza es lo que abre las puertas. Vamos a orar. Señor, esta mañana, Señor, con alegría de corazón, hemos apartado, hemos consagrado, hemos dedicado para vos, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, hemos creído, Señor, en milagros y nosotros hemos visto eso, Señor. Así que, Señor, esta mañana con confianza consagramos, dedicamos para vos todos los diezmos, las ofrendas, y creemos en milagros, Señor. Señor, con confianza, con mucha confianza de que tú harás grandes cosas en medio de nosotros y que tú darás a tu pueblo, Señor, respuestas claras de lo que está para ocurrir, lo que va a venir, y tú abrirás los caminos cerrados, porque son tuyos, Señor, los caminos. Así que creemos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. En tu nombre así sea. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga muchísimo. Levantamos nuestras
merece gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como no hay otro como tú. No hay otro como tú. Aleluya. Gloria a Dios. Si el Señor sea muy, pero muy exaltado, muy bendecido. Si damos gracias por estar, ¿no?, delante del Señor. Qué bueno que es estar delante del Señor, ¿sí?, con este tiempo, ¿sí? Bueno, antes que me olvide, quería pedirles a los hermanos, ¿no?, en vista de que estamos creciendo en todas estas cosas, que los hermanos, cuando nos envían o cuando van a contar un testimonio en WhatsApp, ¿sí?, si lo pueden mandar grabado, ¿no?, así con audio, con el objeto después de poder colocarlo, ¿sí?, repetirlo en la radio o en alguna otra red donde podamos hacerlo, ¿sí? Así que, bueno, está bueno, estamos contentos también, todos los hermanos que van a empezar a desarrollarse también y a crecer en esto y poder predicar el Evangelio, ¿sí?, por medio de las redes, ¿sí?, con esta guía, con esta orientación que nos permite este tiempo de lo que es todo lo que es la iglesia online, ¿sí? Y también, como ustedes están viendo, que existen posibilidades de pronto tal vez volver a reunirnos, ¿sí? Pareciera, ¿no? No nos confiemos, ¿sí? No nos confiemos en eso porque, como ya han visto en otros lugares, han vuelto a cerrarse las situaciones, así que esperamos que el Señor nos ayude, nos dé gracia, ¿sí?, para este tiempo, ¿no? Va a venir un tiempo especial donde también vamos a tener que tener cuidados especiales, ¿sí? Así que, bueno, con todo esto en mente, ¿sí?, estamos enfrentando este tiempo. Este es un tiempo donde nos enfrentamos, ¿sí?, a cosas desconocidas por un lado, pero también que han hecho de nuestra vida, ¿sí?, un cambio, ¿no? Se ha producido un cambio. La semana pasada, mientras hablábamos de esos cambios, mientras veíamos esos cambios, estuvimos hablando, ¿sí?, cómo una estructura de pensamiento está afirmada en muchas personas, ¿sí?, y que hacen una poderosa fortaleza para impedir lo que Dios está haciendo,
¿sí? Como veíamos esto en Pedro, ¿sí? Como Pedro se había dado cuenta de que Dios no hacía, ¿sí? No hace diferencias entre las personas, ¿sí? Pero le costó bastante a Pedro entender esto, y la iglesia, cuando él va a la iglesia a contarles lo que Dios había hecho, se entera la iglesia también estaba anclada en más de 1500 años de pensar de una forma que ni siquiera Dios les había enseñado a pensar a ellos, ¿no? Y me hacía recordar mucho el caso de Jonás, cuando Jonás, ¿sí? Él no quería ir a predicar a los de Nínive, ¿no? Porque él sabía que Dios tenía misericordia. O sea que, vamos a decir, si hubieran mirado la Escritura con más detenimiento, tal vez se hubieran dado cuenta de que Dios quería la salvación para todos. Bueno, pero los judíos se habían apoderado, ¿no? de este hecho, ¿sí? Así que, bueno, y pensando en esto, ¿no? O sea, mirando esto, ¿sí? De alguna manera es como que Dios, ¿sí? Dios, para entrar en acción, ¿sí? Es como que tiene que hacer un movimiento o moverse en una forma que la iglesia, ¿sí? Quede sorprendida, ¿sí? Y esto es lo que sería el día de hoy. Voy a hablar sobre el Dios que nos sorprende y la iglesia que se sorprende, ¿sí? El Dios que nos sorprende y la iglesia que se sorprende, ¿sí? Porque ustedes, como se han dado cuenta, ¿sí? A veces nos cuesta poder sorprendernos, ¿sí? Sorprendernos de lo de Dios. Incluso más, vamos a mirar un poquito acá en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, donde dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿sí? Bueno, esta mañana, ¿sí? Vamos a predicar esta palabra que tiene que ver con esto, o sea, cómo es que Dios nos sorprende y cómo la iglesia se sorprende, ¿sí? A mí me gustaría esta mañana poder esto, que entendiéramos, ¿no? Primero que todo nos aparece esta historia de Herodes, ¿sí? Pareciera la historia empieza con Herodes. ¿Cuándo esta historia se da o cuándo ocurre esta situación? ¿Sí? Es cuando la iglesia juntó, ¿sí? La iglesia de lo que era en ese momento Antioquía y toda la iglesia que estaba ahí alrededor de todo ese lugar, juntó una gran ofrenda, ¿sí? Y la llevaron a Jerusalén. Sí, la llevó Bernabé con Saulo. Mientras ellos, vamos a decir, estaban yendo hacia ese lugar, ¿sí? La iglesia, ¿sí? En Jerusalén sufre algo que tiene que ver con Herodes. Vieron ustedes que hasta acá la persecuta era del concilio, era de los sumos sacerdotes, eran de toda esta gente que perseguían, pero ahora es como que Herodes entró en acción. Bueno, acá era el rey, Herodes era el rey, entonces entra en acción. Y esto también nos va a indicar, ¿sí? Que todos los asuntos de poder o los asuntos donde hay, vamos a decir, una cuestión de politiquería o la política, ¿sí? Finalmente resulta, ¿sí? En que la iglesia de alguna manera es perseguida. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo es perseguida. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Siempre hay un estorbo,
¿sí? Y esto Herodes lo tenía muy claro, ¿sí? La iglesia era un estorbo para el desarrollo de lo que ellos querían hacer. Así que lo que hizo Herodes fue matar, fíjense ustedes, o sea, maltratar significa que les hacían sufrir, o sea, empezó a hacerles sufrir y tomó a uno de sus líderes. Uno de sus líderes era Jacobo, ¿sí? Santiago, dice, el hermano de Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de los hermanos Boanerges, ¿no? Los que hacían bajar fuego del cielo? Estos eran ellos, ¿sí? Y ellos, que eran los hermanos Boanerges, los hermanos que hacían bajar fuego del cielo, a uno de ellos lo tomó Herodes y lo mata, ¿sí? Lo mató directamente, ¿sí? En una forma también sorpresiva, ¿sí? Es como que Herodes también entra en acción en esto. Y dice la palabra que viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Fíjense ustedes, el Herodes como el Herodes que había matado a Juan el Bautista, ¿sí? También tenían los problemas del rechazo. O sea, el rechazo lo que nos genera es la necesidad de agradar. Y si agradamos, seguimos haciendo lo que hacemos, aunque esté mal, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Por este tema del rechazo. Entonces, Herodes, que no era el mismo Herodes que había matado a Juan el Bautista, ¿sí? Este Herodes tenía el mismo problema, o sea, los problemas familiares del rechazo, querer agradar, que el pueblo lo alabara, que el pueblo estuviera contento, o una parte del pueblo estuviera contento. Bueno, entonces dice la palabra que prende a Pedro. ¿Para qué lo toma preso a Pedro? Para matarlo también. Nada más que no lo podía hacer cuando en las fiestas. ¿Se acuerdan ustedes que con Jesús pasó lo mismo? Dice que la fiesta empezaba el viernes a la tarde, ¿sí? Y a Jesús lo toman preso y le hacen el juicio antes de que empiece el día de la fiesta, porque eran días sagrados. Fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Guardamos los días sagrados como pensamiento, vamos a decir, como el pensamiento que rige todo, ¿sí? Guardamos la fiesta sagrada, pero estamos matando gente, pero guardamos la fiesta sagrada. Es como absurdo, ¿no? Pero así es como a veces se piensa, ¿sí? Y a veces así es como se hace, o sea, hacemos lo correcto, ¿sí? Pero en realidad es incorrecto, ¿sí? Bueno, pero al hacer esto, este Herodes, ¿sí? Tomar preso, guarda esta fiesta de los panes sin levadura, dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, ¿sí? Entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea, 4 por 4, 16. 16 soldados para atender a Pedro. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? ¿Se acuerdan ustedes que en los cristianos, y qué es lo que ellos pensaban en realidad? Es que los cristianos, como eran muchos, eran miles de cristianos, no va a ser cosa que a alguno de ellos se le ocurra ir a sacarlo a Pedro de la cárcel. Bueno, una de las cosas curiosas era eso, que los soldados y Herodes tenía miedo de que los cristianos hicieran algo para sacarlo de la cárcel a Pedro, ¿sí? Pero él lo que en realidad quería era matar a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjense ustedes lo que hacía la iglesia. No se preparaba con armas, no preparaba una marcha, no preparaba carteles, bueno, no hacía publicidad. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía oración. Bueno, y una de las cosas que es muy, pero muy curiosa, es que la iglesia ora sin cesar. O sea, esto implica que cuando lo tomaron preso a Pedro, la iglesia empezó a orar sin detenerse. O sea, aparentemente lo que ellos hacían era oraban por grupos o por tiempos, y tal vez algunos de ellos iban a tomar algo, a comer algo y volvían a la oración. O sea, era como sin cesar. O sea, pasaron todo ese tiempo orando a Dios sin cesar, ¿sí? Ahora,
dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿sí? Y acá es lo importante, la iglesia estaba orando. Bueno, pero Pedro tampoco estaba, vamos a decir, despierto esperando que se durmieran los soldados para escaparse. No, al contrario, dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, ¿sí? Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, eran 4 soldados por turno, ¿sí? 2 estaban encadenados con él. Miren, el cuidado que tenían con Pedro lo veían como un hombre peligroso en realidad, ¿sí? Como un hombre que podría escaparse. No, pero Pedro estaba durmiendo, ¿sí? O sea, Pedro no tenía ningún ánimo, ninguna fuerza para escaparse, ¿sí? Aparte estaba con 2 soldados ahí con cadenas. O sea, ¿qué podía hacer Pedro y qué podía hacer la oración frente a todo esto? ¿Sí? O sea, esto es algo interesante porque el libro de los Hechos lo comenta, o el que escribe esto, que es Lucas, él lo escribe, ¿sí? Y los hermanos se lo cuentan como mirándose a sí mismos y diciendo, qué locura que hemos hecho, ¿eh? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros pensar que Pedro podíamos salvarlo? ¿Sí? No teníamos manera, y nosotros lo que hacíamos, en vez de ir a buscar a Pedro, a hacer un reclamo, a hacer una cosa, nos dedicamos a la oración. Esto es algo maravilloso, por un lado, ¿sí? Pero todavía, fíjense, no entramos en esto, cómo Dios hace, cómo Dios nos sorprende. Y el versículo 7 nos va a hablar sobre la sorpresa, ¿sí? Desde el versículo 7 al 10. Dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Bueno, esto es lo que estaba pasando en el lugar. Bueno, Pedro ya había tenido una experiencia similar, ¿sí? En unos capítulos más atrás, donde él también, ¿sí? Es despertado por un ángel, lo sacan del lugar y le da órdenes el ángel para que ellos vayan a predicar en el templo. Pero miren ahora la actitud de Pedro. O sea, yo quiero que ustedes miren esto, porque ¿qué implica esto? Que en realidad Pedro no esperaba ser rescatado, ¿no? Pedro no esperaba ser salvado de la situación, ¿sí? Y esto también es muy interesante, porque por eso estoy hablando del Dios que nos sorprende y la iglesia que se deja sorprender, ¿sí? O sea, no estamos hablando acá de un Pedro que estaba clamando, gimiendo y diciendo, Señor, no quiero morir mañana, y no estaría mal, o sea, estaría perfecto, ¿sí? Él podría orar y decir, Señor, no quiero morir mañana. Y si un ángel hubiera aparecido mientras él oraba y le respondía, está todo bien. Pero lo que yo quiero enfatizar esta mañana es cómo es Dios, ¿sí? ¿Cómo es Dios con nosotros? O sea, lo que hace ahí el Señor es, primero que todo, sorprender a Pedro, aunque Pedro no se siente sorprendido, porque él está acostumbrado a tener visiones, a tener sueños, a tener apariciones, pero ¿qué es lo que no hacen? No cambian la realidad física. Y de pronto él se encuentra en esto. Dice la palabra, tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Fíjense ustedes, esto es lo que a mí me llama la atención de Pedro, es que él piensa que está viendo una visión. O sea, él piensa que espiritualmente le están pasando cosas, no físicamente. Y esto es asombroso. Y esto es lo que yo creo que el Señor hace con Pedro, y Pedro, ¿sí? Necesitaba una sorpresa, ¿sí? Una sorpresa. Fíjense, la palabra dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad,
la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Quedó sorprendido, quedó solo en la calle. Imagínense ustedes, salió de la cárcel, ¿sí? Salió de las cadenas, se abrieron las puertas, él quedó en la calle, pero él no sabía que era verdad. Él no sabía que esto era así. Él pensaba que estaba viendo una visión. Entonces la sorpresa es cuando se quedó solo en la calle. Cuando él se queda solo en la calle, Pedro volviendo en sí, o sea, es como que, hay un aire fresco acá, es de noche me parece, me parece que está pasando algo, y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjense ustedes que él no es que estaba reclamando o le estaba diciendo al Señor, Señor, sálvame de la cárcel o sálvame de la muerte o no me entregues a los judíos. No. Él estaba durmiendo plácidamente esperando la hora de morir. ¿No? Esto es lo que estaba esperando Pedro. Y Dios le sorprende porque envió su ángel para librarle. ¿No? Esto es lo grande y esta es la sorpresa que Dios mete en este tiempo, en este pasaje, en esta hora, ¿sí? Para sorprender a Pedro. Yo creo que Pedro, como diría también cuando vino la pesca milagrosa en el Evangelio de Lucas, cuando se produce la pesca milagrosa y Pedro le dice al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿no? O sea, se sorprende tanto Pedro, está tan asombrado Pedro, ¿sí? Que él se sorprende que dice de sí mismo, soy un hombre pecador. Acá se vuelve a sorprender. Y yo creo que esto es lo que a nosotros nos da la pauta de que lo de Dios no es nuestro. O sea que Dios es Dios, ¿sí? Y no es una cosa, un invento humano, ni una espiritualidad. Esto es lo que nos está diciendo acá. No tiene nada que ver con la espiritualidad de Pedro, porque ¿sí? Hemos visto y sabemos, ¿no? Que hay, por ejemplo, hermanos que oran para que Dios los traslade de un lugar a otro, y he escuchado historias, cosas que sí que se trasladan, pero se trasladan intencionalmente. ¿Sí? Acá lo que estoy viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que alguien sin intención, alguien que no quería, alguien que estaba esperando otra cosa, Dios lo sorprende. Y yo creo que acá es donde entramos a entender que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios fuerte. Sí, que nosotros, como el apóstol también dice, que nosotros pedimos, sí, pero pedimos a veces sin entender lo que pedimos, sí, y que Dios nos arregla la oración. Ahora fíjense ustedes, ¿sí? Dice la palabra, me ha librado de la mano, ¿sí? De Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí vamos. Y habiendo considerado esto, ¿sí? Fíjense, tuvo que considerarlo, tuvo que pensarlo, tuvo que asimilar que estaba suelto, que no estaba en la cárcel, lo tuvo que asimilar. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Ahora miren, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, orando. ¿Por quién estaban orando? Estaban orando por Pedro. Fíjense ustedes, y acá es donde yo quiero también decir algo. Por eso estoy diciendo esta mañana, el Dios que nos sorprende y la iglesia que se sorprende. Bueno, ¿qué estaba pidiendo Dios? ¿No? ¿Qué estaba pidiendo la iglesia al Señor? ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo por Pedro. ¿Pero qué le estaría pidiendo? ¿Sí? ¿Le estaría pidiendo la liberación de la cárcel? ¿Le estaría pidiendo a Dios que no le permitiera a Herodes matarlo? ¿Qué le estaría pidiendo fervientemente en oración? No aclara la Biblia qué oración estaban haciendo, pero seguro estaban orando acerca de Pedro. Seguro que estaban pidiendo algo acerca de Pedro, ¿sí? Y ahora yo quiero que ustedes miren esto,
Porque muchas veces, ¿sí?, se nos ha dicho que si nosotros pedimos algo, ¿sí?, después, ¿por qué nos sorprende la respuesta? Y no sé cuántas cosas más, ¿sí? ¿Por qué nos sorprendemos tanto que si Dios responde? No, porque si nosotros le pedimos, Él nos va a dar lo que pedimos. Bueno, todo eso, ¿sí? Pero yo quiero que miren algo acá, ¿sí? Lo que yo miro de la iglesia primitiva, la primera iglesia, es la sencillez. Es la sencillez para sorprenderse, ¿sí? Es la sencillez para mí de descubrir a Dios, ¿sí? Descubrir que su Dios siempre nos está sorprendiendo, nos está cambiando, nos está transformando. Miren lo que dice acá la palabra. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, lo conocía a Pedro ella, de gozo no abrió la puerta. Fíjense ustedes, hay alguien que está siendo liberado, ¿no? Y está en la puerta, y la chica, en vez de decir, Pedro viene de la cárcel, si de gozo no abre la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Bueno, qué sorprendida que está Rode, eso es lo que quiero decir. Hoy hay una persona que se sorprende, hay otra persona que se sorprende. Primero Pedro se sorprende, después Rode se sorprende, va y les cuenta a los que están adentro, están todos orando y los despierta, los saca de la oración porque algo así pasó y ellos le dijeron, estás loca. O sea, la iglesia no esperaba que Pedro saliera de la cárcel en ninguna manera, aunque estaban orando y estaban pidiendo que Dios hiciera algo. ¡Qué tremendo! Estás loca, ¿cómo va a estar Pedro ahí afuera? No puede ser. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, ¿qué concluyeron? La Biblia enseña que todos nosotros tenemos ángel. ¿Sí? Tenemos un ángel. Alguien, ¿sí? Incluso más, el Señor Jesucristo tiene su ángel. ¿Sí? Entonces decían, vino el ángel de Pedro, que es igual a Pedro, que habla como Pedro, ¿sí? Eso es lo que pasa. Pero no. Y dice la palabra ahora, mas Pedro persistía, ¿sí?, Pedro en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, quedaron con la boca abierta, lo miraban y no entendían lo que pasaba. ¡Qué sorpresa! ¿No? ¡Qué sorpresa! ¡Qué iglesia que se sorprende! Me gusta esta iglesia. Me gusta la iglesia que se sorprende, donde no hay nada digitalizado, donde no hay nada que esté predicho, ¿sí? Nosotros pedimos al Señor. Los hermanos de hoy en día, ¿vieron ustedes los hermanos de hoy? La iglesia de hoy, ¿qué le diría? ¡Ah, Pedrito, pasá! Te estábamos esperando, nosotros sabíamos que el Señor te iba a liberar. Estuve yo orando y yo le dije al Señor, ¿sí? Desata Pedro, ¿no? Todo eso le diría a la iglesia de hoy, ¿no? Pero esta iglesia se quedó atónita, ¿sí? Rode corrió hacia adentro en vez de abrirle la puerta. Entonces, acá es donde Dios sorprende a su pueblo. Y esto es lo que va a pasar con este tiempo. Porque viene el tiempo donde los que conocen no van a conocer. Y los que no conocían van a conocer y se van a sorprender del Dios que nosotros tenemos. Porque nuestro Dios, sí, nuestro Dios, es un Dios que nosotros necesitamos conocer y seguir conociendo. Miren lo que pasó acá. Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal que callasen. ¿Qué empezó a pasar? Cuando vieron a Pedro y lo vieron atónito primero, después que empezaron, ¡ah! Empezaron a los gritos, empezaron a gritar y gritaba uno y se agarraba a la cabeza el otro y decían, ¿qué ha pasado? Yo quiero una iglesia que se sorprenda. Yo quiero una iglesia
que cuando clame al Señor y le pida los milagros, y cuando vea los milagros que le pidió, no diga, nosotros sabíamos que iba a pasar porque nosotros ya oramos por esto y sabemos que el Señor, ¿no? Que sea una iglesia que se sorprende, una iglesia que dice, Dios, tú oyes la oración y tu respuesta nos sorprende completamente. Entonces les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Fíjense ustedes, no fue a juntarse con los apóstoles, dijo, ahora me tengo que ir, ¿sí? El Señor le había dicho, cuando les persigan en una ciudad, vayan a la otra. ¿Se acuerdan ustedes de las recomendaciones del Señor? Y salió y se fue a otro lugar. ¿Sí? Hasta ahí, tremendo, tremendo. ¿Qué hace Herodes? Porque acá el sorprendido también es Herodes. Luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Quién tiene a Pedro? Estaba con las cadenas acá. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué ocurrió con Pedro? Todo el mundo hablaba de Pedro en la cárcel, en el palacio. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Fíjense ustedes, ¿qué hizo? Herodes, fue tan grande el impacto que cambió el lugar donde estaba. Se fue de Jerusalén a Cesarea, que era la ciudad que él había construido para César. ¿Sí? O sea, de alguna manera Herodes también es sorprendido. Pero ¿qué hace Herodes con la sorpresa? En vez de admitirse sorprendido y decir algo está pasando acá espiritual raro, ¿qué dijo? Los soldados son cómplices. Por eso los mató. Porque dijo, los soldados son cómplices. ¿Sí? En vez de dejarse sorprender, no podía dejarse sorprender, porque para él no había Dios. ¿Sí? Esto es lo que no había Dios. Entonces, en el versículo número 20, vamos a ver la sorpresa de Herodes, ¿sí? Y la del pueblo. En el versículo número 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Bueno, fíjense ustedes, Herodes tenía un problema de carácter terrible, estaba enojado, ¿sí? Contra los de Tiro y de Sidón. ¿Sí? Ahí había un problema aparentemente de plata, ¿sí? O que no le habían dado todo lo que quería a Herodes, y Herodes se les había enojado. ¿Sí? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Sí? Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, ¿qué estaban diciendo? Tu voz es la voz de Dios, ¿sí? Porque hablas también, nos explicaste también, ¿no? Todo el objetivo, ¿cuál era? Recuerden ustedes, el objetivo era agradar a Herodes. ¿Para qué? Para que les dé Herodes todo lo que ellos le estaban pidiendo. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Herodes? Herodes se atribuyó algo. Dice, al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. O sea, también Herodes fue sorprendido por Dios. También Herodes le pasó algo que no tenía que pasarle. Si de pronto ocurrió algo, vino un ángel del cielo y lo hirió de muerte y se acabó. Se terminó el rey Herodes. Fíjense ustedes, ¿por qué causa? Por creerse Dios. O sea, él de alguna manera no se había dejado sorprender y de alguna manera su corazón se había endurecido. Ahora, sorpresivamente, la iglesia, fíjense ustedes, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia quedó en libertad total. Herodes se murió. La persecución se terminó y la iglesia sorpresivamente la iglesia continúa. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso significa que la gente seguía añadiéndose a la iglesia y perdieron todo el miedo. Y después dice, Bernabé y Saulo
cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. O sea, salieron de Jerusalén sin ningún problema. Llegaron a Antioquía y también integraron otro al ministerio. Mire, la iglesia siguió en desarrollo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sorprendida por Dios. Porque el que conduce los destinos de la iglesia es Jesús el Cristo, el Señor del cielo y el Señor de la tierra. Así que mis hermanos y mis hermanas, iglesia de Jesucristo, no tengamos miedo. No, el Señor decía, no tengan miedo de los que van a dañar el cuerpo, ¿sí? Más tengan temor de aquel que puede echar el alma en el infierno. Tengan miedo de ese, del otro no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto entra Dios en acción. De pronto entran los ángeles en acción y todo lo que está planeado por los hombres no funciona. Y no va a funcionar si Dios no quiere que funcione. Así que tengamos confianza en el Dios que creemos, en el Cristo que ha pagado el precio por nosotros. Así que esta mañana, el Dios que nos sorprende, la iglesia que se sorprende. Yo quiero ser esa iglesia, una iglesia que nos sorprendemos de lo que Dios hace con nosotros. Sí, una iglesia que está orando, clamando para que ocurran grandes cosas, pero que cuando ocurren, ¿sí?, nos quebrantamos, lloramos, gritamos de sorpresa, pues decimos, Señor, tú nos bendices. ¿Sí? Así que hoy al mediodía, cuando usted ore, cuando se siente a la mesa para comer, cuando se siente, dígale, Señor, tú nos has sorprendido. Estamos vivos, estamos comiendo. Tú nos has sorprendido, Señor. Estamos viviendo acá en esta nación, estamos viviendo en esta ciudad, estamos viviendo en esta casa. Tenemos la familia que tenemos los hijos que tenemos lo que tenemos porque tú nos has permitido. ¿Sí? Dejemos esta mañana que el Señor hable a nuestro corazón y tengamos un tiempo nuevo, ¿sí?, donde Dios intervenga en medio de la iglesia. Oremos esta mañana. Aleluya, Señor. Señor, que esta mañana podamos en una manera especial dejarnos sorprender por tu persona. Señor, lo que tú haces, Señor, es grande, es fuerte, es poderoso. Lo que tú haces, Señor, es maravilloso. Mira nuestro corazón, Señor. Mira cómo nosotros, Señor, enfocamos muchas veces. Mira, Señor, muchas veces, en vez de sorprendernos, en vez, Señor, de dejarnos mover, en vez de dejarnos llevar, nosotros hemos querido hacer, Señor, y a veces, Señor, hasta queremos cambiar a los demás. Pero, Señor, esta mañana entra en acción. Entra en acción con lo que no podemos. Entra en acción. Haga como quiera. Haga como quiera. Si tú haces, Señor, estará bien. Veremos grandes cosas. Veremos grandes cosas. Señor, y una vez y otra vez seremos sorprendidos, sorprendidos, sorprendidos. Porque, Señor, todo lo que tú haces está bien, Señor. Un día entenderemos todo, un día descubriremos todo, un día te veremos tal cual eres. Señor, y esto que, Señor, parece que el enemigo o las personas, hay personas que están en contra o nos desfavorecen, también son permitidos por ti, Señor. Porque un día tú harás y nos sorprenderemos. Señor, ayúdanos a sorprendernos. Ayúdanos a sorprendernos, aun cuando se hagan milagros y señales, aun sobre cosas que hemos orado y las hemos pedido. Señor, aún sobre ellas, que como Rode, en vez de abrir la puerta, corrió adentro. Se supone que es ilógico, pero, Señor, queremos sorprendernos. Señor, se supone que la iglesia estaba pidiendo que Pedro fuera liberado,
Pero la iglesia se puso a gritar sorprendidamente, porque tú estabas haciendo algo. Y esto es lo grande, Señor. No es lo que nosotros te pedimos, sino es lo que tú haces. Lo que tú haces con nosotros. Padre, esta mañana, Señor, que nos dejemos sorprender con los hermanos, con las hermanas, con las familias, con las casas. Que mis hermanos esta mañana también descubran, Señor, que ellos también pueden ser totalmente sorprendidos por el Espíritu de Dios. Señor, que no hay nada acabado, no está nada terminado. Señor, que no se trata de gobiernos, no se trata de presidentes, no se trata de jefes, no se trata de empresas, no se trata de, Señor, la distribución, sino se trata de que tú nos sorprendas. Porque si tú nos sorprendes, Señor, veremos grandes cosas ocurrir. Te alabamos, te alabamos. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te alabamos, te alabamos. Esta mañana, mientras usted está ahí, mientras usted está delante del Señor, mientras usted está en la presencia del Señor, tal vez con cuánta amargura, con cuánto dolor, con cuánta tristeza has pedido, has rogado y has empezado a sentirte desvanecer. Pero esta mañana permite que el Señor te tome en sus brazos y sorprenda completamente tu vida. Porque van a venir esos tiempos, los buenos tiempos, las horas de Dios para tu vida, la hora del Señor que te libra, que te levanta, que te sacia, que te llena, que responde tu oración, que tu oración y tu pedido ha sido algo pequeño, pero lo que va a venir del Señor es mayor de lo que tú piensas. Señor, esta mañana nos metemos en el mundo del Espíritu, nos metemos ahí contigo, nos metemos, Señor, ahí en el Espíritu, nos metemos, Señor, a estar contigo, nos metemos, Señor, en tu presencia, nos metemos, Señor, en la paz, nos metemos, Señor, en la alegría, nos metemos en la confianza, en aquel sueño que tenía Pedro, Señor, en aquel sueño esperanzador, Señor, en aquel sueño, Señor, de descanso, en aquel sueño, Señor, que tenía que ver con la confianza, con la seguridad de saber que tú harás algo. No sabemos qué, pero tú harás algo. Esta mañana, Señor, que todos mis hermanos, mis hermanas puedan entrar en sus casas en adoración, en alabanza, en alabanza, en adoración, en oración, en clamor. Señor, en un tiempo espiritual, en un tiempo como nunca lo hemos tenido. Como nunca, Señor. Como nunca lo hemos tenido, como nunca. Aleluya. 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 Alábale al Señor, alábale y entra en este tiempo. Entra en este tiempo. Entra en este tiempo, entra. Señor, en ese tiempo de confianza, de quietud. El Señor decía en su palabra, ¿sí? Estad quietos y vean la salvación del Señor. No lo que ustedes hacen, no lo que ustedes piden, no lo que ustedes dicen que va a ocurrir, sino lo que yo voy a hacer con ustedes. Vean, esperen, quédense quietos ustedes. Esperen, quédense quietos y vean la salvación del Señor. La salvación del Señor. Aleluya, aleluya. Señor, algunos están enfermos, algunos tienen personas desahuciadas, algunos tienen personas, Señor, que ya nadie da nada. Pero esta mañana, Señor, tú harás algo en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria, gloria. Alabanza, alabanza, alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Precioso, Señor. Precioso, Rey. Precioso. Precioso. El esplendor de un rey.
Esta mañana queremos comenzar con confiar aún en medio de los soldados, en medio de los que nos dicen que nos van a matar. Señor, queremos tener una confianza total, una tranquilidad total, porque tú harás, porque tú eres el Dios que hace grandes cosas. Ni nosotros lo tenemos medido lo que tú harás. A nosotros nos parece que hay un límite, a nosotros nos parece que ya no se puede más, pero tú harás grandes cosas. Esta mañana, Padre, hay hermanos y hermanas que están empezando a darse cuenta. Esta mañana que todo lo que han dicho, todo lo que, donde se pararon para decir, incluso para orar y para pedir, Señor, eran sus límites. Pero al escuchar tu palabra nos damos cuenta de que esto es mayor de lo que nosotros miramos. No importa que hayan Herodes, no importa que hayan, Señor, soldados, no importa que hayan sumos sacerdotes, no importa los que estén ahí. Si tú haces, está hecho. Y tú harás eso. Esta mañana, Señor, muchos hermanos, se produce una liberación, una ruptura de amarras tremendas, amarras que se caen, aleluya, y empieza a salir de la cárcel para enfrentar la realidad. Veremos grandes cosas. Sí, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga mucho. ¿Sí? Que haya mucha paz, mucha alegría. ¿Sí? Mucha gracia de Dios. ¿Sí? Y esta mañana no te olvides después de escribirnos, contarnos cómo has estado, cómo lo ves, cómo has sentido, qué has vivido, ¿sí? Para compartir, ¿sí? Tener este tiempo de entender y de conocer y de asombrarnos con lo de Dios. Dios te bendiga muchísimo. ¿Sí? Nos vamos a estar viendo, ¿sí? En los devocionales el martes a las 19 horas. Dios te bendiga mucho. Un abrazo.